Hoy tenemos el gusto de tener a la doctora Sandra Fernández, exdirectora del CCT Rosario, directora del Instituto de Historia allá de Rosario, y con quien compartí parte de la gestión. Empezamos siendo colega y tengo el honor de decir que hoy somos amigos. Sandra, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Carlos, ¿cómo están? Un saludo para la mesa y para todas las oyentes. Bien, acá en la mesa está Carly Larriera, Alejandro Larriera, Diego Degano y Eduardo Mozo. Bueno, la idea es poder charlar un poco de lo que significa, ¿no? Mañana seguramente mucha gente está preparando el locro y las empanaditas para arrancar mañana una nueva celebración del Día de la Patria, del 25 de mayo. Y siempre escuchamos la historia de qué pasó en Buenos Aires, cómo fue que el cabildo, que iba la gente, que vendían pastelitos y toda esa historia. Pero, ¿qué pasó en Santa Fe? ¿Cómo fue la situación del 25 de mayo en Santa Fe? A ver, es bastante difícil escindir, digamos, las cuestiones de qué sucede localmente. Y vos dijiste algunos elementos, usaste algunos términos que me parece que es importante recalcar también para entender qué pasó en Santa Fe. Primero, el tema del acontecimiento, que es un evento que se ubica, digamos, en la historia, que de alguna manera representa esta cadena de fenómenos que se van enlazando para poder pensar un proceso histórico. Y el 25 de mayo es un gran acontecimiento. Y es una huella que va a marcar a todas las que eran las poblaciones. Eso me parece interesante recalcarlo, sacarlo exclusivamente de Buenos Aires, porque la revolución no fue una revolución porteña, sino que fue una revolución que se extendió por todo el territorio del Río de la Plata. Y no fue solamente el hecho revolucionario, sino fue la guerra. Hay un clásico libro de Tullio Alperinongui que justamente tiene ese título, Revolución y Guerra. Porque a la revolución había que adherir, y a la revolución había que llevarla adelante. Y ahí, digamos, es lo que hay que poner un hito en la participación también de lo que es el pueblo santafesino y de qué estamos hablando cuando hablamos de Santa Fe. Otra cuestión para tener en cuenta es el hecho de la revolución, que es sumamente importante, porque nosotros festejamos una revolución. Nacemos como nación, en el ideal, ante un hecho revolucionario. Y ese hecho revolucionario no es exclusivamente de la ciudad de Buenos Aires, sino de todos y todas las argentinas. Y después, eso, además de que es importante en sí mismo, también es importante que este acto no tuvo un proceso contrarrevolucionario. Hubo una decisión política, social y económica de continuar con esta separación de España, no cabe lo difícil que fue la etapa posterior a 1910, que se va a extender muchos años. En el tema de Santa Fe, tenemos que hablar también de las instituciones, de dónde surge el inicio de la revolución. Bueno, esa ágora que representaba el cabildo, y el cabildo era una institución de los gobiernos locales, entonces es importante porque era emergente también de las cuestiones políticas y sociales de cada localidad. Y ese gobierno local representado en el cabildo se encargaba de la administración, de la justicia, de la organización de las ciudades y sus alrededores. Y ese núcleo fundamental no fue exclusivamente el cabildo de Buenos Aires, sino que también fueron el resto de los cabildos de las ciudades del virreinato del Río de la Plata. Iban a adherir o no a el llamado del primer, a partir, digamos, del 25 de mayo del 10 de la primera Junta de Gobierno. Esto hay que entenderlo. ¿Quiénes estaban representados en el Cabildo? Bueno, en el Cabildo estaban representados, además de las instituciones formales, también de manera muy importante las criollas que tenían, digamos, eran familias con tradición colonial, pero también vecinos que estaban participando de eso, ponerlo como un desafío muy importante. ¿Quiénes estaban en el cabildo y qué representaban y por qué adhirieron
tan rápidamente a esta invitación, a esta prerrogativa que se estaba lanzando desde Buenos Aires. La Junta de Gobierno va a mandar una circular y el Cabildo de la ciudad de Santa Fe va a adherir. Y eso no es menor. Y hay que considerarlo como un elemento central también en la visión de este proceso de revolución, este proceso emancipatorio. Sandra, ¿sí adhieren todas las provincias así tan inmediato como lo hizo Santa Fe? Eso va teniendo distinta graduación, pero sí, porque hay un proceso que también, por eso hay que pensar en esta idea de revolución, no exclusivamente ligada a la transformación política. Nosotros pensamos por ahí cómo escolarmente se da el tema, se piensa mucho en las ideas, en todo el proceso de radicalización que se produce a partir de la revolución norteamericana, la revolución francesa, el ideario liberal, pero también hay que ver el trasfondo de las transformaciones que el modelo borbónico impone, que va a transformar la economía de los virreinatos. Y en la transformación de la economía, el libre comercio que se implanta, que se permite la sucesión a la metrópoli, también va a tener que ver en cómo las élites, los comerciantes, esas diferenciaciones de los peninsulares y los criollos, va a marcar una diferencia. Es decir, hay un proceso previo, por eso hablaba del acontecimiento, que se resuelve y se desenlaza en estos días de mayo, pero que tiene una preparación de décadas, que tiene que ver con lo ideológico, que tiene que ver con lo político, que tiene que ver con los procesos. Hay un historiador que a mí me gusta mucho y que lo recomiendo, que es Raúl Fratkin, que dice que, bueno, más que revolución tenemos que hablar de un proceso emancipatorio de descolonización, que el proceso revolucionario fue ese. Por lo tanto, las adhesiones van a ser también, digamos, va a haber una sintonía de intereses alrededor de lo que significaba sumarse al proceso de la revolución. Y hay otro elemento que es importante, que es la participación popular. Entonces, eso hay que tenerlo muy presente. No es solamente que estos vecinos, los cabildos, van a adherir, el caso de Santa Fe, pero el caso salteño, largamente estudiado, es otro excelente ejemplo, sino también lo que va a hacer el pueblo, el bajo pueblo, los artesanos, los esclavos, que evidentemente van a ver en este proceso, en esta apertura, también una ventana de esperanza, de convicción en búsqueda de nuestras condiciones. La élite va a querer refrendar fácilmente y mejorar esa sucesión que las reformas borbónicas habían implementado, pero también el bajo pueblo va a tener una participación destacada, muy destacada. El proceso de la guerra revolucionaria hubiera sido imposible sin ambos participantes. La élite apostando con dinero y el pueblo participando activamente en esta guerra. Sandra, Alejandro Larriera, ¿qué tal? Mucho gusto. ¿Qué tal? Para ubicarnos un poco, porque estamos en esta época de la repentización y el contacto inmediato, ¿qué se sabía en Santa Fe que podía pasar? Y en todo caso, ¿cuándo se entera Santa Fe de lo que había pasado? En términos de tiempo, y que me imagino que son más breves que los que les puede haber demandado a Salta, por ejemplo. A ver, la circular, digamos, que elige la Junta en el 17 de mayo. Y Santa Fe comienza a discutir en el Cabildo. Creo que esas discusiones nunca están exentas de conflicto, es decir, quién tiene una silla, se decide cómo pensamos un cabildo abierto, un cabildo ampliado de asamblea. Pero bueno,
la resolución, yo no sé, es bastante difícil poner fechas, pero bueno, el Cabildo Abierto finalmente se celebra en Santa Fe el 2 de julio, y ahí es donde se dice también la participación de el representante de Santa Fe para la constitución de la Junta, Junta de Gobierno Revolucionaria, con representación de todas las provincias. Y aquí hay otra cuestión también para señalar. Cuando uno piensa en provincia, no es solamente el tiempo que cambia, que vos hablabas del inmediato. Fíjate los procesos. Nosotros, lo que pasó la semana pasada, ya la descartamos como noticia o como proceso. Bueno, acá Sí. las notas venían en carta, a través de... Sí, a caballo, en carreta, no había email. Tal cual. Y sin embargo, bueno, las cosas iban, y además había un montón de intermediaciones, el tiempo era otro en las cuestiones más resolutivas, pero no por eso dejaban de suceder de las cosas. Pero también el espacio. Pues nosotros muchas veces es difícil la abstracción de pensar que este espacio de lo que significa fines del siglo XVIII, comienzos, podríamos decir hasta mediados y un poco más del siglo XIX, era un espacio que no estaba completamente administrativa, de forma administrativa o de control exclusivo. Las provincias eran las capitales de la provincia, el hinterland que las rodeaba y los caminos que las vinculaban. Entonces, toda la ruta de caminos, los caminos reales, que iban, digamos, organizando esa trama de conexión. Ya que estamos hablando de bibliografía, hay un texto que se llama Mercaderes del Litoral, de Carlos Peramón, que justamente habla de un concepto que se llama región provincia, digamos, cómo se constituye las ciudades en los hinterland. Entonces, por eso se envía el Cabildo de Santa Fe el requerimiento, porque esta organización, estos poderes locales, eran muy fuertes y estaban pensados como provincias, pero con una localización, con una referencia muy importante en nuestra ciudad. Entonces, Salta, Mendoza, Santiago de Santa Fe, bueno, iban a ser, digamos, esos espacios que iban a concentrar la referencia provincial. Y lo interesante en esto, hablando de tiempo y hablando de espacio, es que los poderes locales tenían muchos de esos, muchísimos de esos, justamente por esas distancias. El día a día, en ese mes, resolvía en órganos de gobierno que tenían una fuerte localización y una fuerte intervención de esos grupos dominantes, pero también de estos sectores populares que también participaban de una forma muy activa, sobre todo con lo que se conoce como el inicio del proceso, digamos, de ruptura del orden colonial. Sí. Buenos días, Sandra. Eduardo Mozo. Me gustaría tu opinión sobre un aspecto. Como dijiste, no hubo contrarrevolución y ni siquiera puede considerarse al intento de Liniers, que terminó con su ejecución. Pero algunas líneas históricas plantean que la grieta existió antes que la patria y la ubican ya en las invasiones inglesas y en la Junta de Gobierno cristalizan, por un lado, la línea de Saavedra, que continúa con el triunvirato, con Rivadavia y después con el centralismo unitario, y por otro lado, por llamarlo la línea de Moreno, que se va a reflejar en la Asamblea del año 3, en Dorrego y en las líneas federales con las autonomías y ese tipo de cosas. ¿Coincidís con eso? ¿Hay algo de eso? Primero, a mí no me gusta el concepto de grieta, porque si no, la grieta es como que introduce un elemento donde no hay jerarquía, que de un lado están unos, del otro lado están otros, y en términos históricos hay que ver quiénes son los actores, quiénes tienen más poder, dónde estaban los grupos dominantes, dónde estaba el pueblo, dónde estaba el concepto, digamos, cómo pensar esta trama en el contexto internacional, que si no es como desencarnamos cuál es la dinámica de la historia.
más que pensar en procesos de morenistas, bueno, hay que pensar vuelvo al proceso del 25 de mayo como inicio de la revolución. ¿Qué concepto le damos al término revolución? ¿Y cuáles son los actores preponderantes que le damos a esa revolución? Las funciones también que esa revolución habilitó para el desarrollo de proyectos de constitución de la nación, que creo que tiene que ver con lo que vos estás preguntando. Entonces, si más que ponerlos como proyectos políticos de los personajes, sobre todo radicados en Buenos Aires, me parece que es importante ponerlo en la clave de cómo la revolución abrió una discusión fundamental alrededor del federalismo. Y no solamente el federalismo en clave política, sino el federalismo en clave económica. Esa reorientación atlántica que se produce en el inicio, digamos, en el siglo XIX, y cómo Buenos Aires, por ser la ciudad capital del virreinato, por controlar la aduana, por disponer rápidamente de un banco provincial, por tener la hegemonía del comercio hacia el Atlántico, va a ejercer un control y un dominio sobre el resto de las provincias argentinas de ese momento, que van a hacer que la guerra se prolongue como un enfrentamiento interno durante varias décadas más de 1810. Entonces, creo que lo que hay que pensar... Hola, Sandra. Hola. Bueno, se nos cayó la comunicación. Bueno, volvimos a la época de la revolución. Sí, estamos. Ahora hay que esperar que llegue el chasque. En julio tenemos la siguiente parte de las últimas preguntas. ¿Está? Sí. No, que tienen que ver también con las miradas que hacen desde una historia política que piensa, por ejemplo, como dice José Carlos Chiaramó, en un proceso de organización que se da durante muchas décadas, en donde la clave de lo político, donde el centralismo de Buenos Aires, digamos, va a llevar adelante un proyecto que integna al resto de las provincias argentinas, o en una clave, que podemos poner otro autor, que es Raúl Cáceres, en donde vuelve a decir, hay que capitalizar esta revolución como un espacio, como un proyecto emancipatorio donde también se van a articular distintos proyectos de país y que algunos no se pueden llevar adelante. Y en el caso de Santa Fe no es menor la adhesión que van a tener al agilismo, a la Liga de los Pueblos Libres, a partir de 1813, 1814, en directa transposición al proyecto que va a llevar adelante el gobierno del directorio de Buenos Aires. Sandra. A mí me gusta verlo más en esa clave, una clave más interpenetrada, digamos, no tan de una ruptura entre unos y otros, es decir, los actores, y no pensarlos en actores individuales, sino también pensar en estos actores de la historia como sujetos políticos. Sandra, Carlos de nuevo, después de la revolución, después del 25 y que Santa Fe adhiere, ¿cómo cambia la relación Santa Fe-Buenos Aires? ¿Hay algún cambio? ¿Ganamos, perdemos como provincia o el interior en general? No, eso es es un proceso larguísimo en donde, hay algo que hay que tomar en cuenta, es decir, los santafesinos van a adherir a la Junta Revolucionaria, van a apoyar el servicio militar de Belgrano hacia Paraguay, pero Buenos Aires va a tener una meta muy clara en mantener centralizado el control de decisiones políticas del territorio del Río de la Plata. Entonces la decisión que va a tener es mandar gobernadores, delegados, y ahí va a haber, no va a ser tan sencillo, más allá que después la Asamblea del año 13 se vuelvan a enviar representantes de cada una de las provincias, y que la Asamblea del año 13, que también es sumamente importante, digamos,
sea un espacio, una caja de resonancia de debate, un poco de lo que estábamos comentando antes, pero bueno, finalmente la resolución de la resolución política de gobierno de la Asamblea del año 13 es buscar una forma de gobierno con un director supremo. Y no es realidad que los directores supremos sean porteños y que haya una figura desconcertante como la de Carlos Faría de Alvear. Desde el punto de vista de Santa Fe, por supuesto que va a haber una resistencia. Las provincias del litoral eran provincias que además pensamos que la banda oriental no estaba todavía dentro del territorio, y había un líder político como Artigas que estaba pensando de otra manera, estaba pensando no solamente en alternativas políticas de cómo pensar al pueblo, cómo pensar, digamos, una forma de gobernarnos, sino también desde lo que es la base material económica de las provincias del litoral, que era la ganadería, y que esa ganadería orientada por el Atlántico podía buscar otras vías que no fueran exclusivamente el puerto de Buenos Aires. A mí me gusta siempre poner la clave de lo económico también en contraposición, porque es un sustrato que también nos permite ver de una manera más compleja cómo se van desarrollando estos eventos. Entonces, si vos me decís, en términos de la revolución, claramente que la adhesión a la revolución es positiva. Y eso hay que reivindicarlo. La revolución es un evento que tenemos que recordar con muchísimo orgullo. Y ustedes me hicieron estudiar, no estudiar, me voy a reflejar, porque bueno, no es un tema, no es un periodo que yo trate habitualmente, pero me gustó muchísimo en una entrevista Alperín Dongui va a decir más o menos, lo voy a citar, que la revolución es también un mito, y es un mito también que implica pensar que se pueden lograr las cosas con su propio esfuerzo, que tiene que ver con la decisión, con la voluntad y la convicción. Y en este plano, los santafesinos, vamos a ponerlo así, tuvieron esa decisión, esa voluntad y esa convicción por apostar a la revolución y por apostar a la organización de una nueva nación, y de pensar, no en una idea de nación, en esos años se habla mucho de la patria, ¿no? Que era ese fenómeno de la patria. La patria también era lo cercano, lo local, y ahí me parece que es importante. En eso yo creo, estoy convencida de que esa decisión de los distintos pueblos que componían al Río de la Plata fue fundamental, y más allá de como proyecto político, siempre todavía hoy andamos en esa confrontación constante entre el centralismo porteño y el federalismo al que aspiramos y que tenemos que consolidar. Me parece que es sumamente importante la visión del pueblo de Santa Fe, en donde se conjugan todos estos elementos que vimos antes: lo social, lo político, lo económico, el contexto y la coyuntura que hicieron posible esa adhesión a la revolución, y una participación muy importante del pueblo santafesino en la guerra revolucionaria. Eso también hay que decir. Bueno, Sandra, la verdad que la lección la diste muy bien. Se nota que has estudiado mucho. ¿Qué le ponemos? ¿Un 9, un 8? Un 10, un 10, un 10. La verdad que muy, muy interesante, encantados todos acá en la mesa, y no solo acá en la mesa, sino que también en el canal de YouTube. Juan nos dice, muy buena la entrevista, una genia Sandra. Y quería comentártelo esto también. O sea, bueno, yo les agradezco muchísimo y quiero ahora recalcar esto, ¿no? La historia científica es importantísima y hay que sacarla de los lugares de la anécdota, y hay que sacarla de los lugares exclusivamente de los personalismos. Y hay que también ponerla en su gran valor, que significa revitalizar esos hitos fundamentales, porque
la cuestión de la identidad, la cuestión de nuestra ciudadanía, de nuestra pertenencia, también las hacen estas efemérides que de alguna manera reafirman ese pasado del cual, vuelvo a repetir, tenemos que sentirnos orgullosos y por más que parezcan lugares comunes, hay que reivindicar desde su significado fundamental. Bueno. Poder habernos levantado contra un orden establecido y haber triunfado una revolución más allá de todos los conflictos que pudieron haber llegado posteriormente. Y como decíamos en los actos escolares, viva la patria. Bueno, muchísimas gracias, Sandra, Gracias, por tu Sandra. tiempo. Gracias. Hermosa Un abrazo para nota, todos siempre ustedes. un gusto hablar con vos. Viva la patria. Nos vemos.